El aroma del café quemado y la grasa vieja del rincón de Mateo es algo que todavía puedo invocar en mi memoria con una claridad que me asusta. Fue allí, bajo las luces parpadeantes de un neón que zumbaba con una nota monótona y cansada, donde vi a Elena por primera vez. Ella estaba sentada en una de las cabinas de vinilo rojo desgarrado, rodeada de libros de economía y subrayadores de colores fluorescentes. Yo era un joven ingeniero con las manos manchadas de aceite y ella era una fuerza de la naturaleza envuelta en un suéter de lana demasiado grande. En aquel entonces, nuestras ambiciones eran humildes, casi poéticas. Queríamos construir algo que fuera nuestro, un refugio contra la dureza de un mundo que apenas empezábamos a comprender. Recuerdo el sabor de la tarta de manzana que compartimos aquella noche y la promesa implícita en sus ojos brillantes, que no importaba lo que pasara, caminaríamos juntos. Fue un comienzo sencillo, sin pretensiones, cimentado en la honestidad de dos personas que no tenían nada que ocultar y todo por ganar en la sencillez de una vida compartida. Poco a poco, con el sudor de mi frente y su tenacidad intelectual, logramos establecer nuestro hogar en la calle de los Sauces. Era una casa de 2 plantas con un porche de madera que yo mismo lijé y barnicé hasta que brilló bajo el sol del atardecer. Durante 22 años, esa estructura de ladrillo y madera fue el testigo silencioso de nuestra evolución. Plantamos un roble en el jardín delantero que creció junto a nuestras esperanzas, y cada rincón de la casa estaba impregnado de una historia. La mancha de vino en la alfombra de la sala tras nuestra primera celebración de aniversario. Las marcas de lápiz en el marco de la puerta que nunca llegamos a usar para medir niños, pero que marcaban el crecimiento de nuestra complicidad. La calle de los Sauces no era solo una dirección, era nuestra fortaleza, el lugar donde el ruido del mundo exterior se desvanecía y solo quedábamos nosotros, dos almas entrelazadas en la rutina reconfortante de los desayunos lentos y las conversaciones a la luz de las velas. Creía, con la ingenuidad de un hombre profundamente enamorado, que los cimientos que habíamos construido eran lo suficientemente profundos como para resistir cualquier tempestad. Sin embargo, la tempestad no llegó con truenos, sino con el silencio gélido de la ambición corporativa. Elena comenzó a ascender en Innovatec Global con una velocidad que al principio me llenó de orgullo, pero que pronto empezó a erosionar la esencia de lo que éramos. Los ascensos trajeron consigo trajes de sastre de precios exorbitantes, cenas de negocios que se prolongaban hasta la madrugada y un vocabulario lleno de métricas de rendimiento y sinergias que me resultaba ajeno. El cambio fue gradual, casi imperceptible al día a día, como una marea que retrocede lentamente hasta dejar la costa desolada. Las cenas en la cocina de la calle de los Sauces fueron reemplazadas por bandejas de comida rápida consumidas en soledad frente al televisor, mientras ella se perdía en informes y llamadas estratégicas. Su mirada, antes cálida y acogedora, se volvió afilada, siempre evaluando, siempre buscando la próxima oportunidad para escalar. El hogar dejó de ser su santuario para convertirse en una simple parada técnica entre vuelos internacionales y reuniones de alta dirección. Yo me convertí en un accesorio de su vida anterior, un recordatorio incómodo de una humildad que ella ahora despreciaba. La culminación de esta transformación llegó con la invitación a la gala anual de la empresa en el Palacio de Cristal. Elena me entregó la tarjeta de cartulina gruesa con bordes dorados como quien entrega una orden judicial. No era una invitación para celebrar nuestros logros, sino una exigencia de apariencia.
Recuerdo haberme probado el smoking frente al espejo, sintiéndome como un impostor en mi propia piel, mientras ella se ajustaba un collar de diamantes que brillaba con una luz fría y distante. Ella no me miraba a los ojos, miraba su reflejo, perfeccionando la máscara de la mujer poderosa que había decidido ser. Me habló de la importancia de la noche, de cómo debía comportarme y de a quiénes debía evitar, tratándome más como un subordinado que como el hombre que había sostenido su mano durante más de 2 décadas. En ese momento, en el dormitorio que una vez fue nuestro refugio, sentí por primera vez que la distancia entre nosotros era un abismo infranqueable, decorado con lujos que no podían ocultar el vacío de su corazón. La llegada al Palacio de Cristal fue una experiencia sensorial abrumadora que solo sirvió para acentuar mi aislamiento. El edificio era una estructura colosal de vidrio y acero que parecía desafiar la gravedad, iluminado por focos que cortaban la noche como bisturís. Al cruzar el umbral, fuimos recibidos por un muro de ruido, risas ensayadas, el tintineo de copas de cristal fino y una orquesta que tocaba algo técnico y sin alma. Elena se transformó instantáneamente, su postura se irguió, su sonrisa se volvió radiante pero vacía, y comenzó a deslizarse por la sala como un tiburón en aguas familiares. Yo caminaba a su lado, sintiendo el peso de las miradas de aquellos ejecutivos que me analizaban y me descartaban en segundos al notar que mi reloj no costaba lo mismo que un coche de lujo. Me quedé solo en la periferia de los círculos de conversación, observando cómo ella se sumergía en la adulación y el poder, olvidándose por completo de mi existencia mientras se perdía en la vorágine de la alta sociedad corporativa. El golpe final ocurrió en la penumbra de la terraza, lejos del brillo principal de la pista de baile. Había salido a buscar un poco de aire, asfixiado por el perfume caro y la hipocresía del salón, cuando vi a Elena a través de los ventanales entreabiertos de un área reservada. No estaba sola. Estaba con Julián Varga, el director ejecutivo de la firma, un hombre cuya reputación de implacabilidad solo era superada por su arrogancia. Lo que vi no fue un intercambio profesional, fue una intimidad robada, una traición manifiesta en la forma en que ella apoyaba su mano en su pecho y cómo él le susurraba al oído con una familiaridad que me revolvió el estómago. En ese instante, 22 años de confianza se desintegraron como ceniza en el viento. La ambición de Elena no solo la había alejado de mí, sino que la había llevado a entregar lo más sagrado que teníamos a cambio de una posición de poder efímera. Mi mundo, el que habíamos construido en la calle de los Sauces, se derrumbó bajo el peso de esa imagen, dejando solo un rastro amargo de humillación y dolor. La confrontación fue pública, ruidosa y devastadora, un espectáculo que la élite de Innovatec Global presenció con una mezcla de horror y deleite morboso. No pude contenerme. Entré en esa zona reservada y las palabras salieron de mi boca con la fuerza de un torrente contenido por demasiado tiempo. La máscara de Elena se rompió por un segundo, revelando una mezcla de pánico y desprecio, mientras Julián Varga intentaba mantener una compostura aristocrática que solo aumentaba mi rabia. Los gritos resonaron en las paredes de mármol, silenciando a la orquesta y atrayendo a una multitud de curiosos que grababan la escena con sus teléfonos móviles. Le eché en cara cada sacrificio, cada año de apoyo incondicional y la bajeza de su traición en el altar del éxito corporativo. El escándalo fue total. La mujer perfecta, la estrella en ascenso, estaba siendo expuesta en medio de la gala más importante del año. Salí del Palacio de Cristal bajo una lluvia fría,
dejando atrás el eco de mi propia destrucción y la imagen de una Elena que, incluso en su desgracia, buscaba desesperadamente la aprobación de sus colegas antes que mi perdón. Esa misma noche, impulsado por una lucidez dolorosa, tomé medidas para proteger lo poco que quedaba de mi dignidad. Mientras conducía de regreso a la calle de los Sauces, llamé a mi abogado, un hombre que conocía desde la universidad y que sabía que actuaría con la rapidez de un cirujano. Al llegar a casa, la soledad del lugar me golpeó como un mazazo, pero no me permití dudar. Cambié los códigos de seguridad de la casa y llamé a un cerrajero de urgencia para reemplazar cada cerradura. Recogí las pertenencias de Elena, sus trajes de diseño, sus joyas, sus carpetas de cuero, y las coloqué en maletas que dejé en el porche, el mismo porche que yo había construido con amor. No era un acto de venganza ciega, sino un acto de supervivencia. Sabía que Innovatec enviaría a sus propios equipos legales para proteger su imagen y necesitaba establecer una posición de fuerza antes de que la maquinaria corporativa intentara aplastarme. El hombre que amaba a Elena había muerto en el Palacio de Cristal. El hombre que quedaba solo buscaba salvar los restos del naufragio. Cerca de la medianoche, los faros de un coche de lujo iluminaron la entrada. Elena llegó, todavía vestida con el vestido de gala que ahora parecía un disfraz ridículo. El sonido de sus tacones sobre la madera del porche fue seguido por el intento infructuoso de abrir la puerta. Golpeó la madera con una desesperación que pronto se convirtió en ira contenida. A través de la puerta cerrada, nuestras voces se cruzaron en un último duelo verbal. Ella gritaba sobre su carrera, sobre el daño que le había causado a su reputación y sobre cómo yo no entendía las exigencias del mundo en el que ella ahora vivía. Yo, desde el otro lado, le hablé del valor de la lealtad y de cómo la casa que ella intentaba entrar ya no era su hogar, sino un monumento a una traición que no tenía retorno. No abrí la puerta. Me quedé allí, apoyado contra la madera, escuchando cómo sus insultos se convertían en sollozos de frustración, hasta que finalmente el coche se alejó, dejándome solo con el silencio y la penumbra de una vida que se había acabado. Los meses siguientes fueron un torbellino de trámites de divorcio y una investigación corporativa que sacudió los cimientos de Innovatec Global. La infidelidad de Elena con Varga no solo era un asunto personal, sino que destapó una red de favores y malversación de fondos que ambos habían utilizado para cimentar su ascenso. Los abogados se lanzaron sobre los restos como buitres, y yo me encontré navegando entre declaraciones juradas y auditorías financieras. Fue un proceso agotador que desnudó cada rincón de nuestra vida privada ante extraños con corbata, pero también fue una purga necesaria. Ver a Elena en las noticias ya no como la ejecutiva del año, sino como el centro de un escándalo financiero y ético, no me dio la satisfacción que esperaba. En lugar de eso, sentí una profunda tristeza por la mujer que alguna vez conocí en el rincón de Mateo, la que se había perdido tan completamente en la búsqueda de un poder que al final la devoró. El divorcio se finalizó en una sala fría, con una firma que puso fin a 22 años de historia con la misma frialdad con la que se cierra un balance contable. Al final, el resultado fue agridulce pero definitivo. Elena perdió su posición, su prestigio y gran parte de su fortuna en los acuerdos legales y las multas corporativas, terminando en un exilio profesional del que difícilmente regresaría. Yo me quedé con la casa de la calle de los Sauces, pero pronto me di cuenta de que no podía vivir entre los fantasmas de lo que fue.
Vendí la propiedad y utilicé el dinero para empezar de nuevo en un lugar pequeño cerca de la costa, donde el sonido del mar reemplaza el ruido de las ambiciones rotas. He aprendido que la verdadera estabilidad no se encuentra en las estructuras que construimos, ni en los títulos que acumulamos, sino en la integridad de las promesas que cumplimos. La caída de mi matrimonio fue un incendio forestal que lo consumió todo, pero que también dejó el suelo fértil para algo nuevo. Ya no busco construir imperios, sino cultivar la paz. Hoy, mientras miro el horizonte desde mi pequeña terraza, reflexiono sobre los nuevos cimientos que estoy estableciendo. Ya no hay alfombras caras ni cenas de gala, pero hay una honestidad en mi vida que no tiene precio. El recuerdo de Elena aparece a veces, como una cicatriz que pica cuando cambia el tiempo, pero ya no tiene poder sobre mí. He descubierto que empezar de nuevo a los 50 años no es un fracaso, sino una segunda oportunidad para vivir con autenticidad. El hombre que salió de aquel diner hace más de 2 décadas tenía sueños de grandeza, pero el hombre que soy hoy entiende que la mayor grandeza reside en ser fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo a tu alrededor decide vender su alma al mejor postor. He dejado atrás las ruinas de la calle de los Sauces y he construido una nueva base, una que no depende de nadie más que de mi propia fuerza y de la claridad de saber que, aunque todo se derrumbó, yo sigo en pie, más sólido y real de lo que jamás fui en los años de la opulencia y el engaño.